Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este curso práctico de Python desde cero. Hoy vamos a hablar del procesado de ficheros. En Python, para leer y escribir un fichero, lo primero es abrirlo o crearlo. Para ello vamos a usar la función open. Esta función tiene principalmente tres parámetros. El primero, el nombre o la ruta del archivo. El segundo, el modo en el que se va a abrir, es decir, en modo escritura, en modo lectura. Y el tercero, el encoding, que es el tipo de codificador para tratar los caracteres especiales. Lo primero de todo, en Google Colab, para montar nuestros ficheros de Google Drive y poder acceder desde aquí a los archivos, pues importamos Drive de google.colab y ejecutamos lo siguiente, drive.mount, el contenido del Drive. Y si lo ejecutamos, una vez se ha montado nuestro contenido, si le damos clic aquí en la carpeta archivos, se nos crea una carpeta Drive. Si yo la abro la de My Drive y aquí dentro tenemos todos los contenidos de nuestro Drive. Para ver la ruta de cualquier archivo, simplemente, por ejemplo clic derecho y copiar ruta. Y vemos que si yo creo aquí una celda de código, pues me ha copiado la ruta de ese archivo. Vamos a comenzar con los archivos de texto básico. Vamos a empezar con la lectura. La función open tiene dos métodos, como comentaba, para la lectura. La R, que significa abrir el archivo en modo lectura, y RB, que es la lectura, pero en modo binario. Para leer el archivo vamos a utilizar la sentencia with y vamos a seguir esta sintaxis. With open y le vamos a añadir un alias, que puede ser F, puede ser archivo o como queramos llamarle. De esta manera, cada vez que tengamos que tratar a ese archivo, pues nos va a ser más fácil. Y además, esta es la manera más segura de procesar archivos. Para leer un archivo completo, pues cogemos el archivo y hacemos .read. Y si lo ejecutamos, nos muestra toda la información que hay en el archivo. Si queremos leer únicamente un número concreto de bytes, pues le podemos pasar al paréntesis ese número. Por ejemplo, si queremos leer 50 bytes y lo ejecutamos, vemos que ahora solo nos ha cogido 50 bytes. También tenemos la posibilidad de leer el archivo línea por línea. Para ello vamos a utilizar la función readLines y utilizando un bucle for hacemos forLine in f, que es el alias que le habíamos dado al archivo, .readLines, imprimimos una línea. Si lo ejecutamos, vemos que nos imprime cada una de las líneas con las 20 líneas que habíamos mostrado aquí. Para escribir ficheros, pues tenemos tres opciones. Si ponemos W, la abrimos para escritura normal. Si abrimos con WB, pues escritura en modo binario. Y si utilizamos A, abrimos para escritura, pero añadimos el contenido a un archivo que ya existe. Vamos a verlo. Primero, como siempre, utilizando withOpen, as y el alias que le demos, con la función write podemos escribir un texto en el archivo. Por ejemplo, vamos a escribir este texto. Y después, utilizando la sintaxis, vamos a volver a abrir el archivo y vamos a leerlo. Y vemos que efectivamente nos lo ha puesto correctamente. Pero os podéis preguntar, ¿qué diferencia hay entre W y A? La principal diferencia es que si yo he abierto el archivo en W, por ejemplo, teníamos este archivo, nuevo archivo, txt, que le habíamos escrito esta frase. Si yo ahora intento escribir otra frase, hola, ¿qué tal?, sobre ese mismo archivo y vuelvo a abrirlo para leerlo, vemos que la frase que teníamos escrita antes se ha borrado y nos lo ha sustituido por esta. ¿Por qué? Cuando lo abrimos en modo escritura con W, nos escribe, borra todo el contenido que haya y nos escribe el que le pasemos. Sin embargo, si usamos A, lo que hace es escribir ese contenido, pero al final del archivo. Es decir, le hemos añadido al archivo la cadena hola, ¿qué tal? Si ahora le queremos añadir esta otra cadena, abrimos en modo escritura con A y si lo ejecutamos, vemos que ahora, al abrir el archivo y leerlo, nos pone las dos cadenas. Ahora mismo estamos viendo cómo escribir un texto de golpe, pero ¿y si queremos escribirlo línea por línea? Pues
hay dos formas de hacerlo. Vamos a verlas. Podemos, por un lado, utilizar write dentro de un bucle, como puede ser aquí. Lo ejecutamos y leemos ese archivo. Vemos que nos ha puesto los números adecuadamente. Otra forma de hacerlo es utilizando writelines. Y dentro le pasamos un contenido que sería similar al que teníamos con comprensión de listas. Básicamente es una secuencia. Si lo ejecutamos y volvemos a mostrar ese archivo, vemos que nos ha hecho exactamente lo mismo. Una vez que hemos hablado de archivos de texto corrientes, los .txt, vamos a hablar de cómo se procesan los CSVs. Los CSVs son archivos con valores separados por coma. Vamos a ver cómo estos archivos generalmente se procesan con la librería Pandas, ya que suelen tratarse de datos y en ciencia de datos posteriormente se le hace un preprocesamiento, un postprocesamiento, una visualización y por ello además suele ser más útil utilizar Pandas para leer este tipo de archivos. Sin embargo, vamos a verlo como lo habíamos visto hasta ahora, con la forma más simple. Lo primero que hay que hacer es importar el módulo CSV con el que podemos leer el archivo. Y como habíamos hecho hasta ahora, withOpen, nombre del archivo en modo R, modo lectura, utilizando csv.reader, ya tenemos el lector. Y ahora, si queremos imprimir línea por línea, pues utilizando un bucle for línea in reader, y lo ejecutamos, nos muestra en una lista cada uno de los elementos del CSV. Vemos que si imprimiéramos el reader no nos muestra nada, ya que es un reader objeto. Por ello, tenemos que usar, como habíamos visto, for item in reader y usar un bucle para ir mostrándolos. Y de esta manera podemos ver lo que hay dentro del archivo. Sin embargo, como he comentado, vamos a ver que este tipo de archivos los vamos a tratar con la librería Pandas. Por último, vamos a hablar de los archivos de tipo JSON. Bueno, sus principales características es que son archivos de clase clave valor que son bastante similares a los diccionarios de Python y tienen un formato como el que vemos aquí. Para trabajar con este tipo de archivos en Python, lo primero que tenemos que hacer es importar el módulo JSON de esta manera. Para escribir esa información, por ejemplo, un diccionario de Python, para escribirlo en un archivo .json, hacemos, como siempre, abrimos el archivo en modo escritura y utilizamos la función dump del módulo JSON. Haciendo json.dump, le pasamos por un lado los datos que queremos introducir en el archivo y como segundo parámetro el archivo, en este caso f porque es el alias que le habíamos dado. Si lo ejecutamos, ya hemos introducido los datos en ese archivo. Vamos a ver cómo leerlo. Bueno, similar a como habíamos visto, utilizando withOpen en modo lectura, para leer la información de un JSON, pues hacemos json.load y le pasamos el archivo. Y eso lo guardamos en una variable datos. Y si mostramos esos datos, nos muestra la información que había dentro del JSON. Si queremos ver de qué tipo son esos datos, vemos que efectivamente nos lo ha convertido a un diccionario de Python. Si la lectura la hacemos de un archivo JSON con objetos JSON, pues utilizamos load en singular. En cambio, si estamos leyendo unas cadenas de caracteres en formato JSON, como veremos ahora cómo son, pues utilizaríamos load con S. También hay una pequeña diferencia. Si utilizamos dump en singular, lo que hacemos es cargar información en el JSON. Sin embargo, si usamos dump con S, lo que hacemos es, a partir de unos datos, un diccionario en Python, vamos a generar una cadena de caracteres. Si lo ejecutamos, vemos que ahora json.dumps con S le hemos pasado los datos y nos ha generado esta cadena de texto. Simplemente hay que pensar en dumps como hacer un dump pero de string, es decir, lo hace con una cadena de caracteres. Y hasta aquí el tema de manejo de archivos. Como veis, es muy sencillo, siempre hay que seguir la misma estructura, withOpen, R si queremos leer,
W si queremos escribir completamente desde cero y A si queremos añadir información a un archivo que ya existe, y seguido de as y el alias que le demos al archivo. Espero que os haya parecido interesante el vídeo y, como siempre, si tenéis cualquier duda, dejármela en los comentarios, o si queréis saber cualquier cosa acerca de este tema. Además, os he dejado el enlace a los documentos en la descripción. De esta manera vais a poder practicar y asentar mejor los conocimientos y, como siempre, hasta la próxima.